Hola, en este vídeo vamos a hablar de dos fenómenos inherentemente ondulatorios como son la reflexión y la refracción. Vamos a empezar por la reflexión. Cuando una onda va viajando por un medio y llega a otro medio en el que no puede propagarse o se propaga con una velocidad diferente y llega con un cierto ángulo, pongamos así, podéis imaginar, estos son los frentes de onda planos que llegan, ¿vale? Podéis pensar en un rayo de luz o un rayo de la onda en general que va propagándose en esta dirección, y estos son los frentes de onda, las crestas, el lugar de donde están las crestas de la onda. Bueno, podéis ver que cuando llegan a un sitio donde no se pueden propagar, pueden rebotar o reflejarse, y podéis ver que, por ejemplo, si este punto ha llegado hasta aquí, la onda, en el mismo tiempo que esta otra parte del frente de onda ha llegado hasta aquí, esta habrá avanzado una distancia similar. De modo que el ángulo que forman los rayos de entrada y de salida va a ser el mismo con respecto a la normal, a la superficie. La onda va a salir así, y en definitiva, si llega con este ángulo respecto de la normal a la superficie, con este ángulo, a ver que lo he pintado un poco mal, ángulo de incidencia θ, y va a salir también con un ángulo de reflexión θr. Si queréis, los frentes de onda vienen así aquí y aquí van así. Muy bien, esta es la reflexión, la ley de la reflexión es que el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales, medidos desde la normal a la superficie. Desde la normal a la superficie donde se refleja. Esto es lo que pasa en un espejo, básicamente, o en la superficie del agua, por ejemplo, etc. Por otro lado, tenemos la refracción, que también es posible que hayáis visto. Es el efecto que tiene muy claro es que cuando metéis un palo en el agua, por ejemplo, veis que se dobla así. Es porque los rayos de luz se curvan al cambiar de medios. Esto es agua y esto es aire. Entonces vamos a verlo un poco como fenómeno ondulatorio. Si tenéis aquí una superficie de división entre dos medios en los que la luz o el sonido viajan a velocidades distintas, tendréis la refracción. Esta es la normal a la superficie. Aquí están llegando los frentes de onda con una cierta inclinación. Este es el rayo perpendicular, este es el rayo, y estos son los frentes de onda. Son siempre perpendiculares los frentes de onda al rayo. Bueno, la cuestión es que como aquí en el agua la onda progresa de manera más lenta, el frente de onda que va propagándose por esta zona se retrasa respecto del frente de onda que va por aquí, por el aire,
y cambia de dirección. Ahora la onda aquí en el agua, por el hecho de ir a una velocidad menor o mayor, depende, por ir a una velocidad diferente cambia de dirección, ¿vale? Entonces el rayo, que es perpendicular a los frentes de onda, pues ha cambiado de dirección. Esto será el ángulo de refracción y este es el ángulo de incidencia. Se miden respecto de la normal. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relacionan estos ángulos? Este ángulo de refracción y el de incidencia se pueden relacionar dependiendo de las diferentes velocidades que tengan. Aquí podéis hacer, vamos a ver, tenéis que hacer un triángulo aquí para hallar la relación entre ambos, que es, por ejemplo, este triángulo. Estos son dos frentes de onda paralelos, ¿vale? Este estaba mal pintado. Esto es perpendicular al frente de onda, es la misma dirección del rayo θ i, así que podéis ver que este ángulo es θ i también, ¿vale? Es el mismo que este, porque esta línea es perpendicular a esta y esta son perpendiculares, así que este ángulo es θ i. Por el otro lado tenéis aquí este triángulo, ¿vale? Llegaría hasta aquí también, es que está un pelín mal pintado, vamos a ver. Aquí, vale, este triángulo y este otro. Bien, este ángulo es θr y eso significa que este ángulo de aquí también es θr. ¿Vale? Entonces, estos dos triángulos comparten un lado A. Podéis ver por trigonometría fácilmente que, bueno, este ángulo de aquí tiene un seno de θ i, será esta longitud de aquí, L1, esta, entre A. ¿Vale? Tenéis un triángulo rectángulo, es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien. Y para este tenéis, si llamáis a esto L2, a esta distancia de aquí, tenéis que seno de θ2 es L2 entre A. Muy bien. Aquí si dividís uno entre otro, se va el A. Seno de ángulo de incidencia es el seno entre el seno del ángulo de refracción. Este no es 2, es de refracción. Será L1 entre L2. Las A se van. Bueno, pero L1 es la velocidad 1 por un determinado tiempo, el periodo, porque estamos, o un determinado tiempo, el que queráis, ¿vale? El tiempo que tarda en ir de aquí a aquí. En ese mismo tiempo t, estos frentes de onda han recorrido esta distancia L2 porque van a una velocidad V2, ¿vale? Entonces L1 es V1t, mientras que L2 es V2t, ¿vale? Porque van a velocidad V2. Entonces de aquí podéis ver que esto es V1 entre V2. De modo que seno de θ de incidencia entre seno de θ de refracción está en relación de la velocidad en el medio de incidencia, lo podemos llamar, ¿vale? He llamado V1 a esto, pero lo podría llamar incidente, y V de refracción. ¿Vale? Entonces, sabiendo las velocidades de propagación de la onda en los dos medios, podemos calcular cómo cambian los ángulos. O si tenéis el ángulo de entrada, podéis calcular el ángulo de refracción. ¿Vale? A esto se llama la ley de Snell. Snell era un fabricante de lentes. Bueno, hay otra manera, podéis ponerlo así también.
pasando una a cada lado. Perdón. Bueno, hay otra manera de equivalente, otra manera de expresar esto que es más habitual y que veréis en los libros, ¿vale? Esto vale para cualquier onda. Siempre conozcamos la velocidad incidente y el ángulo de incidencia y la velocidad de refracción, pues podemos calcular el ángulo de refracción. Bueno, hay otra manera equivalente en la que se suele poner cuando la onda es la luz en particular. Bueno, para la luz se define lo que es el índice de refracción, que habréis oído hablar de él, que no es más que la relación entre la velocidad de propagación de la luz en el vacío, c, que este es por 10 a la 8 metros por segundo, y la velocidad de propagación en un medio. En cualquier medio, ¿vale? Eso se llama el índice de refracción. Entonces, si tenemos esta misma situación de antes, donde aquí tenemos aire y aquí tenemos agua, podemos calcular del ángulo de incidencia el de refracción, sabiendo los índices de refracción en el aire y en el agua. ¿Vale? Bueno, el índice de refracción en el aire es casi 1, ¿vale? Porque la velocidad en aire de la luz es casi la velocidad en el vacío. Muy parecida. Vamos a tomarlo 1 a todos los efectos. El índice de refracción en el agua es mayor que en el del aire, ¿vale? Porque la velocidad es menor. La velocidad de la luz en el agua es 200 y pico mil kilómetros por segundo, en vez de 300.000. Bueno, pues si veis de la ley de Snell que teníamos antes, perdón, podemos pasar a índices de refracción. Si yo este lo paso dividiendo al otro lado y este lo paso dividiendo al otro lado y multiplico por c, tengo esto. Y esto es el índice de refracción en el medio de refracción y esto es el índice de refracción en el medio incidente. Entonces esto queda NI seno de teta I, NR seno de teta R. Y esta es la manera en que veréis la ley de Snell en muchos libros, para ondas de luz. Y con esto podéis calcular dado el de incidencia y los índices de refracción, podéis calcular, por ejemplo, el teta R. Imaginaos que os dan NI, teta I y NR. ¿Cómo saco el ángulo de refracción? Pues es muy fácil, despejo de ahí. Y ahora para despejar el ángulo tengo que tomar el arco coseno, entonces el arco seno, perdón, teta R es el arco seno de esto. Es una función que la calculáis con la calculadora y listo, ¿vale? Con esto podéis resolver algún problema del político.